Hola a todos, en este vídeo vamos a continuar con la resolución de problemas de triángulos. Esta vez vamos a abordar problemas que yo califico como de nivel 2 y nivel 3. Serían problemas de un nivel correspondiente a segundo de bachillerato en España, es decir, alumnos de aproximadamente 17 o 18 años de edad. Como siempre, supongo que conocéis la teoría. Si no, deberéis ver antes los vídeos titulados Teoría básica de triángulos, rectas y puntos notables de un triángulo y por lo menos arco capaz. Además, hay otro vídeo anterior en el que resuelvo problemas de nivel 0 y nivel 1. Os dejo enlaces de todo en la descripción del vídeo. Además, os voy a dejar otro enlace a un PDF con los enunciados de los ejercicios que vamos a resolver. El plan que os propongo es que paréis ahora el vídeo, os descarguéis el PDF e intentéis resolver vosotros mismos los problemas. Y ya, si no os salen o si queréis comprobar las soluciones, podéis darle al play y ver el vídeo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con el primero de los ejercicios. Se trata de trazar un triángulo conocidos dos de sus lados, AB el de la figura y AC 60 milímetros. Y la altura sobre el lado AC, que nos dicen que es H sub B igual a 50 milímetros. Entonces, como siempre, para resolver problemas de triángulos, yo antes me hago un esquema y le pongo todos los datos para ver qué es lo que tengo, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí tengo el lado AB, que vamos, me lo dan, y más o menos serán unos 70 milímetros, imaginaros. Y además me dicen que el lado AC son 60 milímetros. O sea, yo tengo que encontrar el vértice C del triángulo. Y me dicen que este lado AC van a ser unos 60 milímetros. Y además dicen que la altura sobre el lado AC, es decir, la perpendicular trazada desde B hasta este lado, por ejemplo así, fijaos que eso es perpendicular, que sobre mide 50 milímetros. 50, ¿de acuerdo? Entonces, yo en los problemas que he resuelto hasta ahora, pues había encontrado el vértice este, pues pinchando aquí, con 60 es lo que voy a hacer. Y eso pasará por el punto C, ¿vale? Pero a mí este dato no me sirve para encontrar el C. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que este punto lo puedo encontrar? Pues sí, porque voy a llamarle D a ese punto. Porque está desde B a 50 milímetros. Entonces, pinchando en B, con radio 50 milímetros, pues ese arco pasará por D, ¿vale? Y además sé que este ángulo de aquí son 90 grados. Entonces, si recordáis la teoría del arco capaz, yo sé que el arco capaz de un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, es una semicircunferencia, ¿vale? El arco capaz correspondiente al segmento AB y 90 grados es una semicircunferencia. O sea, el punto D va a estar en la semicircunferencia que tiene de diámetro el segmento AB, ¿vale? Repasaros un poco la teoría del arco capaz, que es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Es muy fácil, problema. Entonces, primero tengo que hallar el arco capaz de 90 grados, correspondiente al segmento AB. Punto medio, como sé que es una semicircunferencia, tengo que encontrar el punto medio. El punto medio, pues podemos hacerlo, por ejemplo, con una mediatriz, ¿de acuerdo? O sea, abrir un poco más. Pinchando nada. Vamos a hacer un poquillo por aquí. Que me salga un poco, pero bueno. Y eso lo vamos a abrir bastante más, ¿vale? ¿De acuerdo? Por aquí. Y por aquí. Entonces, con eso, yo tengo el punto medio, este punto de aquí, del segmento AB, ¿de acuerdo? Entonces, el arco capaz de 90 grados simplemente es una semicircunferencia. Pincho en ese punto medio, abro hasta A, hasta B, compruebo que pase por B. Tengo que pinchar un pelín más para allá, ¿vale? Ahí, quizá, abrir un pelín más. Y eso pasa por ahí. Ahí está. Ese sería el arco capaz de 90 grados. Entonces, yo sé que el punto D va a estar ahí. Y sé que desde B hasta D hay 50 milímetros. Entonces, yo los 50 milímetros, por ejemplo, me los mido aquí. Desde B estarían por ahí, ¿vale? Centro en B, abro 50 milímetros, ¿de acuerdo? Ahí más o menos. Pues por ahí estaría el punto D, ¿de acuerdo? D.
sería este de aquí. Entonces, C está en la recta que pasa por A y por D, ¿de acuerdo? Simplemente trazando la recta que pasa por A y por D. Por ahí anda la C. Entonces, me queda que desde A hasta C hay, lo dice el enunciado, 60 milímetros. Voy a medirlos desde A. 60 sería ahí. Abro el compás, esa magnitud. ¿De acuerdo? Y pues me quedaría por ahí más o menos. Ese de ahí sería el punto C, ¿de acuerdo? Con eso ya tengo el triángulo. Falta trazarlo y ya está. El triángulo quedaría algo así, ¿de acuerdo? Sería esto a sus lados y el otro pues sería este de aquí. Intentar marcarlo un poquito. Es el resultado final. Ese sería mi resultado final, ¿eh? Como veis, es un problema que, pues, bastante sencillo. Simplemente tenéis que pensar un poco y controlar un poco el concepto de arco capa, ¿de acuerdo? En este caso de 90 grados. Vamos con el siguiente. Nos piden trazar un triángulo conociendo uno de sus lados, AB, el de la figura, este de aquí, el ángulo opuesto, C igual a 60 grados, y la mediana correspondiente al lado AB, es decir, mediana en C, que van a ser 35 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre, esquema. Yo tengo el lado AB, más o menos hacerlo así, AB, y tengo que encontrar el vértice C para construir el triángulo, ¿de acuerdo? Entonces yo sé que el ángulo opuesto al lado AB, o sea, el ángulo en C, son 60 grados, ¿de acuerdo? Y la mediana correspondiente al lado AB, es decir, la mediana esta de aquí, el segmento que va desde el vértice C hasta el punto medio de AB, hasta el punto medio aquí, igual, mide 35 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el problema pues también bastante sencillo. Cuando veáis un ángulo opuesto a un segmento, pensar siempre en el arco capaz, ¿de acuerdo? Entonces, C estará en el arco capaz de 60 grados, ¿vale? Entonces, tengo que hacer lo primero, arco capaz de 60 grados. Para eso, pues, yo hacía en primer lugar una mediatriz del segmento AB, trazo la mediatriz, echando nada, voy a abrir un poquillo menos por aquí, pinchando en B otra vez. Esa es mi mediatriz. Vale, entonces ahora tengo que llevarme al lado contrario del que quiera trazar el arco capaz los 60 grados, ¿de acuerdo? Entonces, con los 60 grados puedo utilizar un transportador de ángulos, también puedo utilizar pues, el cartabón, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar el cartabón. Tengo que llevarme así el ángulo, ¿de acuerdo? Si queréis hacerlo un poco más... Pero bueno, me lo puedo llevar así directamente. Alineo ahí bien. Y ya más o menos hacerlo mejor. A ver. Vamos a ver. Ahí estaría. Eso sería mi ángulo de 60 grados. Si queréis podéis indicarlo aquí. 60 grados. Entonces ahora tengo que hacer una perpendicular a los 60 grados y ahí estará el centro del arco capaz. ¿De acuerdo? En la intersección con la mediatriz. Perpendicular a los 60 grados. Y ese punto de ahí, lo voy a llamar O, es el centro del arco capaz. De 60 grados. Radio hasta A, hasta B. Deberían coincidir. Ese es mi arco capaz, ¿de acuerdo? Ahí tiene que estar el vértice C. Desde cualquier punto de estos, os recuerdo el concepto de arco capaz, si miro a A y miro a B, hay un ángulo de 60 grados, ¿de acuerdo? Entonces, la mediana correspondiente al lado AB, pues serán 35, simplemente pinchando aquí,
en el centro, con 35 debería pasar el arco por C, ¿de acuerdo? Entonces, 35 milímetros, pues si queréis, los puedo medir desde A. Sería esta apertura de compás, desde A hasta ahí. Abro el compás 35, desde A, más o menos así, y ya pinchando aquí, pues sería eso de ahí, ¿de acuerdo? Veis que hay dos soluciones. Si algo corta, largo capaz en 2 puntos. Este de aquí, le voy a llamar C1, primera solución, y este de aquí, que le voy a llamar C2, segunda solución. ¿De acuerdo? Ya solo nos queda trazar el triángulo. Venimos ahí. Esa sería la primera solución. Y la segunda, si queréis, lo hago con línea de trazos, ¿vale? Para diferenciarlo. Vamos a hacerlo con otro color, que queráis vosotros. Esa sería la segunda de las soluciones, ¿de acuerdo? Pues ese sería el problema. Como veis, hemos aplicado el arco capaz, ¿de acuerdo? Aparece mucho en problemas de triángulos, tenerlo en cuenta. Siempre que veáis un ángulo opuesto a un segmento, pensad en el arco capaz, ¿vale? Bueno, vamos con el problema número 3. Nos piden trazar un triángulo rectángulo conocidos, la hipotenusa A es igual a 70 y la diferencia entre sus dos catetos, B menos C igual a 30 milímetros. Es decir, voy a tener que trazar un triángulo rectángulo, o sea, algo así. Imaginamos que sea así. Esto es un ángulo recto, vamos a llamarle, si queréis, A, B y C a los vértices, esta sería la hipotenusa. Me dicen que la hipotenusa A mide 70. A es igual a 70 milímetros, ¿de acuerdo? Y la diferencia entre B y C, este sería el lado B, el opuesto al vértice B, y el lado C, opuesto al vértice C. Entonces me dice que B menos C es igual a 30 milímetros. Vale, entonces, este es un problema muy típico, que suele salir por ahí. Bueno, y si sabes hacerlo, el truquillo para hacerlo, pues es muy fácil, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que llevar en algún sitio el segmento B menos C. La forma más fácil es llevándome B, si queréis, yo prolongo esto y pincho si pinchase aquí, con el compás, hiciese un arco, es decir, cuarto de circunferencia, si queréis, ahí tendría B, ¿de acuerdo? Ahí me he llevado B. ¿Veis? De aquí a aquí. Entonces, este trozo de aquí, esto de aquí, sería B menos C, ¿de acuerdo? Ya tengo B menos C. ¿Cómo puedo encontrar el punto C? Pues simplemente con este arco de aquí. Este punto no lo tengo. ¿Qué pasa? Que esta distancia es B y esta también es B. Entonces, desde este punto, si trazo una recta y lo uno con esto, ¿vale? Ahí hay 45 grados, ¿de acuerdo? La idea es encontrar ese punto, llamarle, si queréis, D a ese punto, trazar 45 grados y ahí ya sé que está C. Como la hipotenusa son 70, si yo pincho en B con 70, pues he llegado a C, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer aquí para que lo veáis, veáis que es muy fácil. Entonces, lo primero que tengo que hacer es trazar, voy a hacer una paralela por aquí y ahí voy a construir el triángulo. Por ejemplo, ahí. Una paralela. Una recta, horizontal. Entonces, voy a suponer que B es este punto de aquí. Y D está 30 más allá, es la diferencia, ¿no? B menos C. Vamos a poner aquí 30. Este punto le llamo D. Y esto sería B menos C, este segmento de aquí, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo un poquillo más marcado. Vale. Este es mi dato, B menos C. Entonces yo sé que si trazo un ángulo de 45 grados, ¿veis? Va a pasar por el punto C. Entonces, ¿cómo trazo el ángulo? Pues bueno, puedo trazarlo con la escuadra esta, pero bueno, también lo puedo hacer de forma gráfica, más gráfica, pero bueno. Voy a intentar hacer de forma más gráfica, haciendo una bisectriz, ¿de acuerdo? Entonces, si hago así, cojo el compás y hago una bisectriz, pues ya tengo, voy a abrir un poquillo más.
la bisectriz del ángulo de 90, que sería este de aquí, pues ya me da 45 grados, ¿de acuerdo? De manera un poco más gráfica que midiéndolo directamente con el transportador o con la escuadra. Bueno, eso aproximadamente son 45 grados. Entonces, yo sé que desde B hasta C hay 70, ¿de acuerdo? Entonces ya pues simplemente cojo 70 desde B, que sería, por ejemplo, hasta ahí, más o menos, pero hasta ahí justamente. Son 70. Entonces, cogiendo el compás, pinchando en B y radio 70, pasa un poquillo, a ver, ahí está, ahí. Pues ya hago un arco de circunferencia, ¿de acuerdo? Y ahí tendrá que estar, aquí, el vértice C del triángulo, ¿de acuerdo? Lo único que me queda hacer es una perpendicular para encontrar el vértice A, ¿de acuerdo? Perpendicular. Se alineo bien y perpendicular ahí. Perpendicular, ese sería el vértice A y este es el resultado. El ejercicio de marcar un poco más el triángulo. A ver, ahí estaría. Marco un poco más este lado. Y el último lo mismo. Este cateto. Ese sería mi triángulo, ¿de acuerdo? Si queréis, bueno, a la persona que lo corrija, pues si queréis facilitarle la vida, podéis poner, yo sé, el radio de lo que vais trazando y cosas así. Ponéis aquí, venga, he metido aquí un radio de 70. ¿Vale? Aquí ya, bueno, si queréis poner aquí 45 grados, pero bueno, tampoco... Pero bueno, si queréis aclararlo más todavía, 45 grados, aquí B menos C, pues prácticamente así está perfectamente indicado, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con el último de los ejercicios, ¿de acuerdo? Se trata de construir un triángulo rectángulo, ¿vale? Cuya hipotenusa mide 70 milímetros, sabiendo que uno de sus catetos mide el doble que el otro. Claro, en este caso nos dan, pues, como en todo triángulo, tres datos. El triángulo rectángulo, pues, ángulo recto, ángulo de 90 grados, la hipotenusa 70, segundo dato, y el tercer dato es que uno de sus catetos mide el doble que el otro. Una forma curiosa, pero bueno. Entonces, bueno, pues tenemos que construir. Voy a haceros una esquemilla, como siempre. Serían los dos catetos. Por ejemplo, imaginaos que este son C, pues este sería el doble. Fijaos, más o menos, pues el doble sería esto y, bueno, por ahí. 2C, ¿vale? Y la hipotenusa, que hemos quedado en que mide 70 milímetros. Esto mide 70. Entonces, esto es un problema típico cuando nos dicen que un cateto mide el doble que otro, no sé qué, si el triple, tal, etcétera. Es un problema típico para resolver por semejanza, ¿de acuerdo? Entonces, todos los triángulos, rectángulos, cuyos catetos estén en la relación 2:1, ¿vale? Uno sea el doble que el otro, van a ser semejantes, ¿de acuerdo? O sea, yo, por ejemplo, podría construir uno más grande. Si son semejantes, la hipotenusa tiene que ser paralela en todos. Fijaros así. Este triángulo es semejante a este. Se prueba fácilmente por el teorema de Tales, ¿vale? Si me hago otro más pequeño, también es semejante. Todos estos son paralelos, ¿de acuerdo? Paralela, paralela, paralela. Este es semejante a este, ¿vale? En todos estos triángulos, el cateto menor es la mitad del cateto mayor. O el cateto mayor el doble del menor, ¿vale? Entonces la idea es construirme un triángulo más grande e intentar llegar a, pues eso, a uno que tenga 70, ¿de acuerdo? No voy a probar con todos, pero ahora vais a ver cómo lo voy a hacer fácilmente. Voy a construirme lo primero, un triángulo muy grande, o bastante grande, uno de cuyos catetos sea el doble que el otro, ¿de acuerdo? Vamos a hacer. A ver. Vamos a poner aquí lo más grande que pueda. Todo esto, voy a hacer una perpendicular. Y por aquí va a estar este. Venga. Así. Perpendicular. Me llevo una distancia arbitraria a la que yo quiera, ¿vale? Con el compás. Por ejemplo, así. Y aquí me construyo un triángulo el doble. Creo que podría haberlo puesto un poco más grande, yo creo. O sea, llevarnos un poquillo más. Esta distancia. Y me la llevo dos veces. Esta y esta.
Vamos a ver. Este es mi triángulo, ¿de acuerdo? Rectángulo. Esto es C, esto es C y esto es C, ¿vale? Cateto a la mitad. O sea, o este cateto, el doble que este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces la hipotenusa, aquí veis que mide, probablemente mide más de 70, veis que mide pues 100 y pico, ¿vale? Entonces, ¿cómo llego yo? Sé que el triángulo que yo quiero es semejante a este. Entonces, ¿cómo construyo el de 70 a partir de este? Pues muy fácil, es simplemente haciendo... O sea, si yo cojo esta hipotenusa de mi triángulo de 70 y hago una traslación horizontal, ¿veis así, no? Este sería el vector desplazamiento, traslación. Aquí se ha trasladado, ¿veis? Por lo tanto, esto mide 70. De hecho, esto es un paralelogramo, ¿de acuerdo? Un romboide. Y cualquier paralelogramo tiene sus lados opuestos iguales. Este lado es igual a este y este igual a este, ¿de acuerdo? Además de paralelos. Entonces, construirlo aquí es hacer esto, pues a la inversa, ¿de acuerdo? Es simplemente llevar 70 para allá. Pues vale. ¿Sí? Me llevo los 70. Si queréis lo indicáis. Podéis incluso acotar lo que habéis hecho, vamos. Vamos a hacerlo bien. Poner aquí, podéis poner 70, ¿vale? Ese punto de ahí la llamáis, yo qué sé. Si esto va a ser ABC, pues ese va a ser D, ¿de acuerdo? D. Y simplemente tenéis que hacer una traslación, pues, así, ¿de acuerdo? Poner incluso las flechas. Ahí, ¿de acuerdo? Esa sería mi traslación. Y vector desplazamiento, vector traslación. Entonces hacéis una paralela por aquí. Y ahí estaría mi triángulo, ¿de acuerdo? Esta sería la hipotenusa del 70 de mi triángulo, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí el otro vector. Entonces los vértices serían este y este de aquí, ¿vale? Eso sería A, B y C, ¿de acuerdo? Se me puede confundir, pero bueno. Voy a marcar un poco más el resultado. Y ya estaría el ejercicio, ¿de acuerdo? Como veis, es aplicar la semejanza a la construcción de triángulos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con la segunda hoja de ejercicios. Entonces, el primero de los ejercicios nos dice trazar un triángulo, conocidos su perímetro, segmento P, este de aquí, y dos de sus ángulos, alfa igual a 60 grados y beta igual a 45 grados. Entonces, bueno, yo tengo que encontrar un triángulo. En principio, pues no sé cómo hacerlo, ¿vale? Sé que es el triángulo ABC. Los lados serían C opuesto al vértice C, B opuesto al vértice B y A. Entonces, y los dan dos ángulos. Este que es 60 grados, el ángulo en A, alfa, y el ángulo en B, es decir, beta, 45 grados. Vale, entonces el perímetro, simplemente para llegar al perímetro, yo tendría que llevarme este segmento aquí, por ejemplo. Tendría que hacerlo voy a llevármelo sobre la base, por ejemplo. Entonces, si me llevo B, hago con el compás, voy a hacerlo así, si queréis. Me hago esto con el compás y A lo mismo con el compás y me llevo ahí. O sea, me llevo B así y ahí me lo llevo. B. Y aquí me llevo A, exactamente igual, ahí. Entonces, todo esto sería el perímetro del triángulo, que es lo que me dan a mí. Esto de aquí, P. Entonces, si os fijáis, aquí se va a formar, si unís esto con esto, se va a formar un triángulo,
Tiene de lados B, B y otro lado que no sé cuál es. Entonces, ese ángulo de ahí, si os fijáis, va a ser 180 grados menos 60, o sea, es decir, 120 grados. Como los tres ángulos de un triángulo tienen que sumar 180 grados, si este triángulo sé que es isósceles, porque este lado es igual a este, pues sé que este ángulo y este van a ser iguales, que van a ser para que sumen los tres 180, tiene que ser 30 grados, ¿de acuerdo? 30 grados, pues suman los tres 180. Entonces, si os fijáis, un triángulo isósceles tiene un eje de simetría, que sería este de aquí, ¿vale? Este eje además es perpendicular a la base, ¿vale? Entonces, pues si yo consigo de alguna manera trazar un ángulo de 30 grados aquí, consigo encontrar C, con trazar una mediatriz de este lado de aquí, llegaría al vértice A, ¿de acuerdo? Ese es el truco de este problema, ¿vale? Entonces, por el otro lado puedo hacer lo mismo. Aquí se formaría un triángulo, isósceles también, cuyo eje de simetría sería este de aquí, perpendicular a la base, y este ángulo pues sería, si os fijáis, la mitad, si esta es la mitad de 60, 30 mitad de 60, que sería 22 grados y medio, 22,5 grados, ¿de acuerdo? La mitad de 45, vamos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo trazo este ángulo y trazo este, obtendría el punto C y podría llegar a construir mi triángulo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es construirme en el extremo del perímetro un ángulo de 30 grados y en otro extremo un ángulo de 22,5, ¿vale? Venga, pues el de 30 grados, pues es bastante fácil de trazar. Si queréis, alineemos aquí y con el cartabón, pues 30 grados van a ser eso de ahí, ¿de acuerdo? Para indicarlo mejor, pues ponéis aquí, ponéis este que me da 60, o sea, alfa medios, ponéis alfa medios, ¿vale? Y en el otro lado van a ser 22,5. Entonces, bueno, puedo hacerlo de 45 si queréis y después pues alineo así y después hacer la bisectriz, ¿vale? Es que tener cuidado que no se mueva mucho esto. Vale, ahí está. Ahí tengo un ángulo de 45 grados. Y tengo que hacer la bisectriz ahora. Hacer un poco de lejos para que no se me mezclen las líneas del dibujo. Ahí está bien. Vamos a ver. Bueno, pues nada, este sería, podéis indicar aquí, beta medios, ¿vale? Beta entre 2. Lo que estudio alfa medios y beta medios. Entonces, este punto de aquí, si fijáis por aquí, y llevaré alfa medios, beta medios, pues donde se corten los dos, el punto del vértice C del triángulo. Este es el vértice C de mi triángulo, ¿de acuerdo? Y nada más, pues simplemente ahora lo que tengo que hacer es hacerme una mediatriz, si veis aquí, de este segmento de aquí. Y esa mediatriz se va a intersecar con la recta horizontal en el vértice A, y lo mismo con el otro lado, ¿vale? Es muy sencillo. Simplemente mediatriz. Vamos por aquí. Mediatriz de este segmento. Y aquí estaría el vértice A, ¿de acuerdo? Y lo mismo por el otro lado. Me hago la mediatriz. Voy a meter un poco aquí, pero bueno, no pasa nada. Mediatriz del segmento, si queréis le llamo, pongo nombres, ¿vale? A, B, C, D y E, si queréis. Mediatriz del segmento ED y donde se corta con el segmento D, pues tengo el vértice B del triángulo, ¿de acuerdo? Entonces el triángulo que yo buscaba va a ser este de aquí.
A ver, este es el típico problema que si nunca lo has hecho, pues te resulta complicado. ¿De acuerdo? O sea, pero si lo has visto una vez, pues ya con esta idea de construir triángulo, cuando te digan suma de dos lados o algo así, o perímetro, etcétera, pues ya pues, te resulta más fácil, ¿de acuerdo? Es un problema que si no lo has visto antes, la verdad es que es bastante complicado de resolver, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con el siguiente. Entonces sería trazar un triángulo conocidos el lado AB de la figura, uno de sus ángulos contiguos, o sea, 45 grados. Vamos a hacer una esquemilla. O sea, conocemos, vamos a ver. Tenemos el lado AB, en este caso mide unos 50, ¿vale? Conocemos vamos a llamarle alfa, este ángulo de aquí, 45 grados, sería el vértice C, y la suma de estos dos lados, o sea, este sería el A más B, este sería el lado A y el lado B, ¿de acuerdo? Este sería el lado C, que mide 50. Entonces, la suma de estos dos tiene que ser 70, o sea, A más B, 70 grados. Estamos en el mismo caso de antes, ¿vale? O sea, yo, el primero que voy a trazar es el ángulo de 45 grados. Lo que conozco es esto. Eso tengo que trazarlo sí o sí, porque bueno, es una cosa obvia, ¿no? Entonces alineo ahí bien, más o menos si queréis aquí con esto, y ya me trazo mi ángulo de 45 grados. Ahí está. Por ahí tiene que estar C, ¿de acuerdo? Ponéis aquí si queréis. 45 grados. Vale, entonces, si yo conozco la suma de A más B, yo me la puedo llevar o bien aquí, sobre A, o sea, prolongando esto, puedo llevarme A, ¿de acuerdo? Llevo A y aquí tengo, pues, A más B. Esto es lo que conozco, ¿vale? A más B. Entonces aquí se me ha formado un triángulo isósceles igual que antes, ¿veis ahí, no? Y su eje de simetría, es decir, la mediatriz de este segmento de aquí, que llamo este vértice D, pues pasará por el punto C, ¿de acuerdo? Lógicamente, por el vértice opuesto, ¿vale? Entonces, fijaros que es muy parecido a antes, ¿de acuerdo? Como me dan la suma de dos lados, el perímetro, etcétera, tenéis que pensar en esta estrategia, ¿de acuerdo? Construir el triángulo isósceles este. Vale, seguimos. Entonces vamos a hacerlo eso. Y os lo dejo aquí. Entonces la idea sería llevarme la suma, veis que este es B más C, y encontrarlo, o sea que son 70. Más bien, voy a prolongar un poquito esto. Ahí me llevo 70. Centro en A. Y llego hasta ahí, ¿vale? De chiripa me ha salido. Prolongo un poquito para que no se parezca que no me ha salido de chiripa eso. Este vértice, o este punto, perdón, es el D, ¿vale? Este de aquí. Entonces lo que tengo que hacer es unir con B y hacer una mediatriz. Y ya tendré el punto C, o sea, el vértice C del triángulo. Uno ahí, hago la mediatriz de esto, del segmento BC, o BD, perdón. Ya tengo ahí. Perdón, falta por aquí. Por un poco más, para que no me junte ahí todo. Ahí más o menos. Entonces, con esa mediatriz, si estáis en un examen, pues podéis indicarlo. O sea, siempre podéis indicar datos. Podéis poner aquí mediatriz. BD, ¿vale? Ya esto, vamos, os deja el examen niquelado. Entonces, este punto de aquí es el que buscaba, ¿vale? Este punto es el vértice C, ¿de acuerdo? Del triángulo que busco, que sería este de aquí. Vale. Entonces, como veis, pues eso, he aprovechado. Si queréis, bueno, podéis poner aquí que esto es B más C, ¿sí? Espera, puedo ponerlo así. Ya que estoy poniendo datos, pues yo lo pondría quizás, ¿vale? Pondría
radio de este arco de circunferencia sería A más B, ¿de acuerdo? Que es poner aquí, entre paréntesis, A más B, ¿de acuerdo? Ya con eso la persona que va a corregiros el examen, pues creo que lo tiene todo muy claro, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con el problema número 4, ¿de acuerdo? Nos dicen construir un triángulo rectángulo ABC, del que se conoce la hipotenusa, ABC, y el punto V sub A por el que pasa la bisectriz de ángulo del vértice A, o sea, del vértice que no conocemos, ¿vale? Del vértice que no conocemos. Entonces vamos a hacer, como siempre, un esquemilla, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver. Yo tengo que encontrar el triángulo ABC. Tengo BC y A será el vértice opuesto. Vamos a ponerlo por aquí mejor. A. Entonces la bisectriz va a venir así, más o menos, y va a cortar por aquí. ¿De acuerdo? V sub A. Esa es la bisectriz. Bueno, típica bisectriz que hacéis. Entonces, como me dicen, simplemente la hipotenusa es esto, bueno, que el triángulo es rectángulo, ¿vale? Eso es importante. Entonces el ángulo este de aquí son 90 grados, ¿vale? Voy a ponerlo así con un punto, ángulo de 90 grados, ¿vale? Entonces, bueno, primero, si el triángulo es rectángulo, pues ya sé que este punto va a estar en el arco capaz de 90 grados, ¿de acuerdo? Y lo que tengo que hacer siempre es trazarme un arco capaz de 90 grados, ¿vale? Y entonces la bisectriz lo divide en dos ángulos iguales, o sea, va a ser 45 grados por aquí y 45. Entonces ya, si sé que estos son 45, pues obviamente este punto tiene que estar en el arco capaz de 45 grados de este segmento de aquí o de este de aquí, ¿de acuerdo? Podéis trazar el que queráis. Si hacéis un arco capaz de 45 del segmento B, V sub A, os va a pasar por ahí. Si lo hacéis de V sub AC, también os va a pasar por ahí, ¿de acuerdo? Entonces el problema se reduce a hacer dos arcos capaces. Uno de 90 grados y otro de 45. Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo. Lo primero que tengo que hacer es la mediatriz, ¿vale? Pues hago aquí un arco y aquí otro con el mismo radio. Vale. Por ahí tiene que pasar la mediatriz. Y ahora amplío lo que pueda, más o menos. Por ahí, si queréis. Bastante más grande. Recordad que siempre intentar hacer trazos grandes para que la precisión sea lo mayor posible, ¿vale? Si hacéis los trazos muy pequeños, la precisión se va a resentir, ¿de acuerdo? Entonces, mi mediatriz, ahí tiene que estar el centro de los arcos capaces. Bueno, el arco capaz de 90 grados, pues ya sabéis, una semicircunferencia. No tiene más historia, ¿vale? A ver si me he abierto un pelín de más. Bueno, yo creo que ahí está bien. Ese es el arco capaz de 90 grados, ¿vale? Ahí tiene que estar el vértice A. Entonces, pues ahora me queda hacer el arco capaz, veis, de 45 grados. Si queréis lo hago del vértice B, V sub A, ¿vale? Este de aquí. Perdón, del vértice, del segmento B, V sub A. Entonces, bueno, lo mismo. Pinchar en V sub A. Con el mismo radio en V sub B. He pasado un poquillo. Tengo que hacerlo un poco más pequeño. Ahí estaría. V sub B, ¿vale? Por ahí tiene que pasar la mediatriz. Pues voy a hacerla un poco más grande esto, ¿de acuerdo? Por ahí. Y ahí. La mediatriz sería esta de aquí, del segmento BV sub A, ¿vale? Entonces ahora tengo que hacer, la capa había que llevar 45 grados y para arriba, pero bueno, ya como son los mismos para abajo, o sea, como tengo que hacer una perpendicular y sería 45 para arriba, pues directamente me lo puedo llevar hacia allá, ¿vale? Hacia allá, los 45 grados. Podéis indicarlo aquí, 45 grados. Y este sería el centro donde corta la mediatriz. Este de aquí, este punto sería el centro del arco capaz de 45, ¿vale? O sub 2, segmento BV sub A. Si pincháis ahí en O sub 2, pues debería pasar por B, un radio hasta B o hasta V sub A.
Pues ahí tenéis el arco capaz, ¿de acuerdo? Quería pasar por aquí también, sí. ¿Veis? Sería ese de ahí. Y veis cuando se cortan los dos arcos capaces, que sería aquí. Este sería mi vértice A del triángulo, ¿de acuerdo? Pues el triángulo que me piden sería unir, sería el resultado. C con A y B con A, ¿de acuerdo? Sería el triángulo que me están pidiendo, ¿vale? Si hacéis la bisectriz, ese ángulo debería pasar por aquí, ¿vale? Por visual. Entonces, bueno, si queréis indicarlo, pues no sé, podéis poner aquí... A ver. Lo podéis poner aquí, yo que sé. Arco capaz. De BC bajo 90 grados. Y ahora mismo aquí, pues el centro estaba por aquí, pues veis ahí. Arco capaz de BV sub A bajo 45 grados. Y ya con eso, pues creo que la persona que corrige pues se va a enterar de que lo habéis hecho bien. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos con el último de los ejercicios, ¿de acuerdo? Que nos piden construir un triángulo del que se conoce el radio de la circunferencia circunscrita, radio igual a 30, la magnitud del lado A, uno de los lados, 50 milímetros, y la mediana correspondiente al otro lado, M sub B es igual a 40 milímetros. Mediana correspondiente al otro lado, al lado B. Entonces, bueno, vamos a primero a hacer una circunferencia por aquí. Vamos a hacerlo por aquí, si queréis. A ver. Hacerlo aquí en sucio. Lo paso, si queréis, un poco así, para que lo veáis mejor. Vale, entonces, circunferencia o circunscrita. Radio 30. Eso es un dato que me da. Radio 30. Y entonces me dan lados A, B y C. Pues nada, pues simplemente tengo que tener por aquí un lado A, por ejemplo, imaginaos que es así. A igual a 50. Y aquí estaría, pues, por ejemplo, yo que sé, por aquí y por aquí. El lado B, que sería el que me da la mediana. Bueno, si este es el lado A, este es el vértice, si queréis. Bueno, vamos a llamarle a esto B, C, A. Entonces el lado B en este caso sería este de aquí, ¿vale? Y la mediana correspondiente al lado B sería, pues, que va desde el punto medio hasta esto. No tiene por qué pasar por el centro, ¿eh? Ha salido por aquí de chiripa, ¿vale? Esa sería la mediana del lado B, que sería 40 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, así en principio veo que el problema, pues, me va a resultar un poco complicado. Bueno, puedo trazar la circunferencia, bueno, voy a intentar hacer lo que pueda, y después a ver cómo lo resuelvo. Voy a trazar la circunferencia de radio 30, cogéis una línea, cualquiera de la hoja, y ponéis 30. Intentar no medir nunca sobre la regla, ¿de acuerdo? Eso es un error. Vale, ahí. Entonces, 30 sería esa apertura de aquí, ¿vale? Bueno, pues la circunferencia esa sería, voy a poner el centro, por ejemplo, aquí, O, y centro no, radio 30, esa sería la circunferencia circunscrita, ¿vale? Al triángulo, ¿de acuerdo? Vale, entonces ahora sé que el lado A, que puede ser cualquiera, mide 50, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo puedo trazarlo de cualquier manera, si queréis lo trazo, puede llevar 25 para cada lado y bajar sobre, pero bueno, lo voy a hacer, voy a marcar un punto cualquiera, como no me dice cómo si tiene que estar horizontal, etcétera, le llamo B, y otro cualquiera a 50, ¿vale? Mido 50, y sé que el punto vértice C tiene que estar a 50, entonces pues ya está. Con el compás, abro 50 desde B, y por ahí tiene que estar mi vértice. Podría haberlo hecho en horizontal, repito. Mi vértice C, ¿vale? Este de aquí. Pero bueno, tampoco
Me es igual hacerlo así que así, el problema, ¿vale? Si quisierais hacerlo en horizontal, simplemente es llevaros una línea, un diámetro, medir 25 a cada lado, ¿vale? Y ya pues hacia abajo, no tiene más historia, ¿vale? De corte a la circunferencia tenéis ahí un lado horizontal, pero bueno, como no me dice que tiene que ser horizontal, puedo hacerlo así. Este es un lado del triángulo. Me falta encontrar el vértice A, ¿vale? Entonces yo ahí, pues, en principio, la mediana, pues no sé muy bien cómo hacerlo, ¿vale? Porque en realidad tengo la mediana, pero no tengo nada más. Una cosa. Entonces, este problema, os digo que es un problema complejo. De hecho, es un problema que bueno, todos estos problemas son problemas de selectividad, ¿vale? Pero este problema ha salido en la selectividad de Madrid, creo que en el año 2006 o así. Me parece un problema demasiado complicado para un nivel de segundo bachillerato, pero bueno, lo voy a resolver. Entonces, el problema se basa en que, si os dais cuenta, vosotros tenéis un triángulo y tenéis los puntos medios de los lados, es decir, donde van a caer las perpendiculares, ¿vale? Todas las medianas. Si los unís, se forma un triángulo que se llama triángulo medial, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. De hecho, ni lo explico en la teoría, pero bueno. Es algo un poco... Triángulo medial. Medial viene de puntos medios de cada lado. Entonces, ese triángulo tiene la característica... Bueno, obviamente esta distancia es igual a esta es igual a esta y esta es igual a esta. Entonces, ese triángulo, por el teorema de Tales, podéis ver fácilmente que este lado tiene que ser paralelo a este, ¿vale? Este paralelo a este de aquí y este paralelo a este de aquí, ¿vale? O sea, los lados son paralelos a los lados del triángulo. Los lados del triángulo medial van a ser paralelos a los lados del triángulo del que lo hacéis, ¿vale? Entonces, si os fijáis, este sería B, C y A. Entonces, si os fijáis, este triángulo y este de aquí, o sea, este, el que me daban, y este de aquí que se forma, este todo de aquí, van a ser semejantes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y además van a ser homotéticos en una homotecia de razón 1/2, ¿vale? La razón de la homotecia va a ser 1/2, es decir, ¿por qué? Porque este lado va a ser la mitad de este, lógicamente. Este la mitad de este y este también va a ser la mitad de este, ¿de acuerdo? Entonces la homotecia tiene que tener el centro C, es como si el triángulo se reduce hasta aquí, ¿de acuerdo? Se va reduciendo, ¿vale? Si repasaros la homotecia, ¿de acuerdo? Para verlo entonces. Si englobo la homotecia también a la circunferencia, ¿veis? Comparando esta figura con esta, yo puedo trazar una circunferencia homotética, ¿vale? ¿Veis aquí, no? La circunferencia esta de aquí se transforma en esta de aquí, la circunscrita, ¿vale? ¿Vale? Entonces sería esa circunferencia que va a ser la homotética de la circunferencia circunscrita, con razón de la homotecia 1/2 va a pasar por este punto de aquí, por el punto medio de aquí, ¿vale? Entonces, esa circunferencia, al tener razón 1/2, va a tener de radio, si queréis, vamos a poner este sería el diámetro, ¿no? De la original. Pues el radio, o el diámetro, si queréis, el diámetro de esa circunferencia es el radio de la otra, o sea, el radio de esta es la mitad del radio de la otra, ¿vale? La homotecia es de razón 1/2, ¿vale? Esta es la clave de este ejercicio. Entonces, si vosotros construís la circunferencia homotética, fijaros la dificultad del problema, lo que hay que pensar, va a pasar por el punto medio de este lado de aquí, ¿vale? Y como sabéis que también que la mediana va desde el punto medio, pues si pincháis aquí con 40, pues ya habéis encontrado esto, ¿de acuerdo? Es un problema un poco peliagudo, ¿vale? Por decir algo. Bueno, podemos hacer eso. Entonces vamos a hacer una circunferencia simplemente de radio. O sea, unimos C con el centro, prolongamos, está ahí, bueno, entonces tengo que hallar la mitad de esto, entonces voy a hacer una mediatriz si queréis, voy a hallar la mitad de ese segmento, ahí estaría, no, centro en C, esa sería la mediatriz, eso es para hallar únicamente el centro, ¿vale? Que lo podéis hallar, vamos viendo con una regla, creo que me queda un poquillo más. Vamos a hacer un poco mejor. Me desvío un poquillo. Creo que está un pelín para acá, ¿vale? Ahí está. Ese sería el centro, ¿vale? De la circunferencia homotética.
a llamarle, si queréis, vamos a ver si pasa por C, vale. Claro, aquí ya pues sería la cosa de explicarlo por aquí, por algún lado, o sea, porque bueno, pasa, bueno, para que el que os corrige sepa lo que estáis haciendo. Tenéis que poner aquí circunferencia homotética a la circunscrita, ¿vale? Razón de la homotecia, 1/2. ¿De acuerdo? Vale, el trazado es la circunferencia. Entonces se corta con la mediana, ¿vale? La mediana tiene 40, pues lleváis ahí 40, pincháis ahí, abrís 40, ahí estaría, y pincháis en B con 40, ¿de acuerdo? Sería por aquí. Y sabéis que ese punto es el pie de la mediana, ¿de acuerdo? Este punto de aquí. Entonces unís con C, ese punto, y tendríais el vértice A, ¿de acuerdo? Ahí estaría. Ese sería el vértice A del triángulo. Y mi triángulo sería este de aquí, ¿de acuerdo? Queréis llamarle a ese punto, pues no sé, ya que es una homotecia, pues lo vamos a llamar a prima. ¿Vale? Entonces aquí, pues si queréis poner que esta es circunferencia de radio 40, podéis ponerlo así. Radio 40, ¿vale? Pues nada, así estaría resuelto el problema. La verdad es que este problema lo veo muy complicado de pensarlo en un examen si no lo habéis hecho antes o algo parecido, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis comprendido todos los pasos que he hecho en todos los problemas y nos vemos en el siguiente vídeo.